estamos aprendiendo, ¿cierto?, a ser obedientes por medio de la revelación de su palabra. Y hoy tenemos una clase especial y le di un espacio al libro de Jonás. ¿Quién conoce el libro de Jonás? Amén. Ok. Jonás era un profeta del Señor con una encomienda bastante, pero el Señor se la dio y se la dio bien clara, bastante clara. ¿Y qué hizo Jonás? Pues decide desobedecer al Señor. Vamos hoy a leer un poquito qué fue lo que hizo Jonás y a entender por qué razón lo hizo. Entonces todos vamos a sus Biblias al capítulo 1 de Jonás y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Cuando lo tengan, vamos a decir amén. Amén, ¿estamos listos? Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. En muchas ocasiones, como hijos de Dios, nosotros decidimos alejarnos de la presencia de Jehová y hacer algo que Él no nos ha mandado hacer. Dios en su Biblia, en su palabra, nos da un mensaje siempre claro y contundente. Dios no se anda con rodeos. Dios cuando nos habla claro y le habla a nuestro corazón y a nuestra mente de una manera que usted, le aseguro, la puede entender. Solamente hay que tener una conexión con Él, un deseo de conectarse con las cosas del cielo, permitirle que Él nos hable audiblemente. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Jonás decide en el momento en que recibe la orden, porque él recibe una ordenanza por medio de Dios. Jonás era un profeta, era un hijo de Dios. Eso no está en tela de juicio. Jonás era un hombre de Dios, escuchaba la voz del Señor y el Señor le hace una encomienda. ¿Y qué decide hacer Jonás? Decide desobedecer, y él debe haber pensado que la encomienda que se le estaba poniendo en sus manos era muy difícil. Él tenía que ir a predicar a Nínive. Era una ciudad donde había mucha maldad y crueldad. Esa ciudad es la capital de Asiria, y esa ciudad en algún momento se le llamó la ciudad del derramamiento de sangre, y era por la crueldad que había allí. Dios decide enviarlo y decirles que ellos tienen que desistir y arrepentirse del pecado que estaban cometiendo y ver si de esta manera Él sanaba y perdonaba esta tierra. Pero Jonás sabía que primero le tocaba caminar un largo trecho para llegar a Nínive, más o menos como unos 3 días o más días de camino, tengo entendido. Y decide no ir. Imagínense cuando el Señor lo manda a usted a hacer algo difícil. Nosotros como hijos de Dios recibimos la voz del Padre diciéndonos: ir y predicar el Evangelio de Dios a toda criatura. ¿Cierto? Y esa encomienda es fácil, no es difícil. Y a nosotros es una de las encomiendas que más se nos hace difícil como hijos de Dios. Y cuando estamos preparados para ir y llevar el Evangelio, lo único que usted necesita es el respaldo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando Dios te envía, Dios te respalda.
Cuando Dios te envía, hay un propósito eterno detrás de esa encomienda que Él te está entregando. Quiero decirles a los que están hoy aquí presentes, a todos y cada uno de ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí somos primeras generaciones de cristianos? ¿Cuántos vienen de padres cristianos y cuántos no? Los que estamos como primera generación delante del Señor, estamos abriendo brecha por medio de la obediencia para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos. En el momento en que usted decide orar y poner rodillas sobre el piso y levantar sus manos al Señor, usted se está poniendo en obediencia y el Señor se está agradando porque es lo que Él nos pide. Cuando usted ora por sus hijos, usted no nada más está orando por sus hijos, usted está orando por los hijos de sus hijos. Y la benevolencia de Dios viene a causa de la medida de la obediencia de sus hijos. El favor de Dios viene a causa de la medida en la que usted está dispuesto hoy a obedecer a lo que Dios le está mandando hacer. Y usted puede hoy preguntarse, pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo busco el propósito, el favor de Dios en mi vida? ¿Cómo me conecto con las cosas del Espíritu Santo? ¿Cómo me conecto con el cielo? ¿Cómo escucho la voz del Espíritu Santo? Y les voy a contar un poquito acerca de esa misma pregunta que yo me hacía hace 5 años en México. Nosotros venimos de la Ciudad de México. Aparte de que somos de todos lados, vivimos en México 17 años y allá fue parte de nuestro aprendizaje en la palabra. Y tuvimos altos y bajos. ¿Cuántos nos tenemos altos y bajos en el Señor? Amén. Pero tenemos un cartel aquí que dice, estamos siendo transformados por medio de la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, cualquier equivocación en el camino, vamos a perdonarnos unos a otros. Estamos siendo transformados, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo puedo conectarme contigo? Siempre escuchaba a mis pastores y mentores decir que el Espíritu Santo hablaba, que el Espíritu Santo te revelaba, que buscaras la presencia, que lo anhelaras. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Dónde lo busco? ¿Por qué no lo escucho? ¿Yo qué tengo que hacer? Y pasé por muchos desiertos y muchas veces tenemos que pasar por muchos desiertos a causa de nuestra desobediencia. Pero en medio del desierto, porque la desobediencia te hace llegar a Él, es donde el Señor te pule. Es donde el Señor te muestra, porque en medio del desierto es cuando tú decides obedecer. Dios tiene que permitir un desierto en tu vida para que tú obedezcas y por ende venga la bendición y tú escuches la voz del Señor. Y en ese momento, cuando yo decido buscar la presencia del Señor, porque vivía siempre en miedo, yo hoy me puedo parar aquí a predicar la palabra del Señor, pero yo era la mujer más miedosa que existía en la faz de la tierra. Le tenía un miedo al diablo que, oh my God, horrible. Sentía más la presencia del diablo en mi vida que la de Dios. Con eso se los digo todo. Y temblaba en medio de la iglesia. Venían profetas, adoradores, venían predicadores de todos lados, de Nigeria, de África, a predicar, de Estados Unidos. Y a mí se me subía la presión a 180 con 110. Se me salía el corazón. No sabía qué estaba pasando, pero Dios tenía algo mejor para mí. Y en medio de mi debilidad, Él quería transformarlo en una fortaleza. Pero Él necesitaba que yo en medio de ese desierto, yo fuera obediente y doblara rodillas y buscara la presencia del Señor. Y cuando yo decido meterme a la presencia del Señor, el Espíritu Santo, después de una semana estar de rodillas llorando, y me volví, pueden decir que una loca cristiana, porque pegaba en mi cuarto la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? Soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, la niña de sus ojos, coheredera de su reino, sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Yo decidí obedecer lo que decía la palabra de Dios sobre mi vida y empecé a tomarlo y a anhelarlo y a sentirlo y a vivirlo. Y el Espíritu Santo a las 3 de la mañana me dijo, resiste al diablo y el diablo irá de ti.
Y esa es mi palabra rema. Y desde ese momento, el diablo más nunca me ha podido pisotear. Ahora yo me paro y lo pisoteo. Gloria a Dios. ¿Cuántos les dan la gloria a Dios? Porque saben que el diablo está debajo de sus pies. Y siempre que somos obedientes, mis hermanos, les aseguro que el favor de Dios, que la benevolencia del Padre, que la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los empodera a ustedes para llevarlos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dios no quiere que la vivamos pasando. Dios no quiere que usted sea el mismo cristiano por 20 años sentados en la misma banca y que nada pasa en su vida. Hello. Dios nos ha entregado armas para ser guerreros, guerreras del Señor. Dios ha puesto en nuestras manos tantas armas que podemos hoy utilizar, ir en medio de la guerra y decidir ser obedientes y decidir vivir en victoria. Sabemos que van a haber y van a venir vicisitudes como vinieron a Jonás cuando él decide desobedecer y se va a Tarsis. Y él decide hacer lo que su carne y lo que su mente, por no estar conectado con Dios en ese momento, él se desconecta de la presencia de Dios y se sube en ese barco. Y no estamos hablando de que haya sido un cobarde, porque no era cobarde Jonás. Él decide irse a la bodega del barco a dormir y Dios envía una tormenta, un huracán que remueve los mares y sacude todo. Y aquellos marineros empiezan a ver que está sacudiéndose el mar, que está pasando. Empiezan a clamar a sus dioses y nada pasaba. Porque el único Dios que puede calmar la tormenta en nuestra vida se llama Jesús. Ese es el único que puede calmar la tormenta hoy sobre su vida. No importa qué tan grande sea ese mar, esa tormenta, Dios lo hará pasar por sobre las aguas. Y el capitán del barco va y lo despierta. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te pones a orar? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Igual que los demás lo están haciendo. Y ellos deciden, los marineros, echar suertes. En ese tiempo era muy común que echaran suertes. Y la suerte cae sobre Jonás. Yo creo que no fue suerte, yo creo que fue Dios. Amén. En el mundo de Dios no existen las casualidades, existen las diosualidades. ¿Verdad que sí? Cayó sobre Jonás y ellos le preguntan, ¿quién eres tú? En ese momento, él decide decir, yo soy un hebreo, hijo del Dios Altísimo. Él reconoce quién era él. Gracias, mi pastor. Él reconoce quién era él y les muestra a ellos. Y empieza a clamar a Dios. Y él le dice, tírenme al mar porque esto es a causa de mi desobediencia. Y el mar, ellos les dicen, pero ¿cómo te vamos a tirar al mar? En el corazón de ellos no estaba hacer tal cosa. Nosotros los seres humanos no somos malos, simplemente tomamos malas decisiones. Ellos empiezan a tirar la carga para ver si no necesitan tirar a Jonás, pero nada pasaba. La voluntad de Dios era que Jonás cayera al agua. Y él sabía que si eso pasaría, él sabía que podía morir en esas profundidades del mar, pero le dice con valentía, tírenme al agua, porque yo sé que esto es a causa de mi desobediencia. Y él cae a las profundidades y se lo trae un gran pez. Y no es una fábula, mis hermanos, es una historia de la Biblia. Y podemos verla porque el mismo Jesús hizo mención del profeta Jonás en Mateo. El mismo Jesús hablaba sobre lo que le pasó cuando decía que esta generación estaba demandando señal y se les dijo, la única señal que se les será dada es la del profeta Jonás. Eso no es una fábula. Hubo un pez grande que se lo tragó. ¿Cuántos saben que en el mar hay muchos animales muy grandes? ¿Sabrá Dios? Habrá sido una ballena, no sé qué fue. Se lo tragó y estuvo en el estómago de la ballena 3 días y 3 noches.
Y muchas veces pensamos que todo lo que cuenta la Biblia es una fábula, inclusive creemos que el diablo es una fábula. Y el diablo es tan cierto como que el cielo existe y Dios existe. Entonces hoy no se deje engañar porque dicen que el pez se lo tragó y usted piensa que no es cierto. Sí es cierto. Y cuando está allí en esa soledad, él decide orar, porque cuando estamos en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad, cuando vemos que nada pasa, que nada sucede, que no tenemos una señal de Dios, porque hemos decidido desobedecer, hemos decidido salirnos y apartarnos de la presencia de Dios, porque la presencia permanece para siempre. Nosotros somos los que nos salimos de la voluntad de Dios. Dios está aquí y este es usted. Usted se sale de la presencia de Dios. Dios permanece para siempre. Él no tiene sombra de variación. No es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Él dice, lo hará. Y cuando Él está en esa oscuridad, en esa soledad, cuando pensó en la muerte, allí decide orar. Y nos podemos dar cuenta que es un hombre de Dios porque empieza a orar y a clamar los salmos. Él conocía la palabra. Y en el momento de su desierto es cuando usted tiene que tomar la decisión de usar la palabra, que esa es su arma, es la espada de dos filos que corta por donde sea. En el momento en el que usted se sienta solo, vaya a la palabra y busque la presencia de Dios, que eso es la que le va a dar la victoria. Clame la sangre de Cristo, porque usted sí la tiene. Él no la tenía, pero sabía que la presencia de Dios iba delante de él y decidió clamar con fuerza, y el pez lo escupió en la orilla por mandato del Señor. Y Dios le habla por segunda vez. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha hablado por segunda vez? Por tercera, por cuarta, por quinta. Porque Dios no se cansa de buscarlo a usted. Y usted está aquí hoy porque Dios lo ha buscado muchas veces. Primero. Y yo estoy aquí hoy porque Dios me ha sacado a mí de debajo de las piedras. Y estoy hoy aquí parada gracias a la misericordia de Dios. Yo cuando cuento mi testimonio, nuestro testimonio como familia, yo sí lo digo como testimonio. Yo era de lo peor del mundo. Pero gloria a Dios, y como decía el pastor Wilson, ¿dónde estaríamos si no fuera por Él? Estaría muerta, posiblemente. Y hoy estoy aquí parada y mi matrimonio está en pie a causa de la palabra de Dios. Y mis hijos están aquí a causa de la palabra de Dios. Y hay una promesa sobre sus vidas y sobre la vida de cada uno de ustedes, que el Señor la va a cumplir todo conforme a como usted lo crea y usted lo busque. Fíjese, podemos ver las diferentes fases de Dios demostrándole a Jonás que él no estaba contento con su desobediencia. Una fue la tormenta, otra fue el pez que se lo tragó, y luego por segunda vez le dice que vaya. Él pensó que al irse a Tarsis pues escaparía de la presencia de Dios, y dice la palabra en Salmos 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. A donde quiera que usted se vaya, mi hermano, allí está la presencia de Dios. Hoy podemos ser los mejores cristianos cuando entramos por esa puerta, pero si cuando usted sale piensa que Dios ya no lo ve, estamos en el camino equivocado. Usted tiene que tener una decisión en su corazón de querer ser diferente, de querer que su vida sea diferente, de querer recibir lo diferente. Lo bonito de este camino es ser diferente, porque usted adquiere la benevolencia de Dios, y cuando usted decide traer el cielo a la tierra, grandes cosas suceden. Su vida tiene que ser transformada por medio de la palabra. Si usted está enfermo, reciba sanidad por medio de la palabra. Si su matrimonio está en problemas, reciba a Jesucristo como cordón de 3 dobleces. Si sus hijos están perdidos o no han recibido al Señor, confíe en la promesa de la palabra que
es salvo, toda su casa lo será. Con que la salvación entre por usted, usted ya tiene garantizada la salvación para su familia. Y yo puedo dar fe de ello. Empecé yo, luego le siguió mi esposo, mi hija. Le pedí a Dios todos los días que el muchacho que llegara a ella pasara primero por el corazón de él como un filtro. Y ahí está la consecuencia de esa oración, Carlitos. El Señor lo pasó primero por el filtro de su corazón y luego llegó a ella. Cuando usted ora, el cielo retumba. Y ahora le puedo decir que está mi madre que recibió a Cristo, que están mis primas que han recibido a Cristo, que acaba una de recibirlo, que vino hace 2 jueves conmigo aquí a acompañarme, otra que se está congregando en una iglesia de New Jersey, el padre de mi hija que recibió a Cristo en México, y muchas personas que vienen a causa del Evangelio, a causa de su testimonio y de su obediencia. Entonces, nosotros realmente pensamos que lo que hacemos no tiene o no tendrá consecuencia porque Dios nos ama. ¿Sabemos eso? Sí, pero Dios castiga la desobediencia. Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Y quiénes sabemos eso? Amén. No queremos que el fuego de Dios nos consuma. Y el primer paso donde Dios le demuestra a Jonás que no desistiría de lo que le había pedido fue en medio de esa tormenta. Dios, cuando lo manda a usted a hacer algo, Él no va a desistir. Así que hoy le digo, no desista usted, porque Él no se anda con rodeos. Cuando somos desobedientes, no solo nosotros padecemos a causa de nuestra desobediencia, nuestros hijos padecen, nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo a nuestro alrededor padece. Porque estamos siendo desobedientes, y hasta que usted no escuche la voz de Dios y no haga lo que Él le está mandando a hacer hoy, usted va a padecer. Y Dios lo va a hacer dar la vuelta en el mismo desierto 40 veces como estuvo Israel, hasta que no entendió que tenían que liberarse de ese pecado. Y los llevó a la tierra prometida, como los va a llevar a ustedes, pero solamente les pide: sean obedientes. Sean obedientes. Y Dios nos da una palabra en cada situación para mostrarnos, porque usted dice: ¿y cómo le hago? ¿Cómo soy obediente? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque nosotros pensamos que lo que hacemos está correcto, pero ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios para ser obedientes? Es muy clara la palabra de Dios. Es nuestra guía diaria, nuestro diario vivir, nuestro pan diario, su desayuno. Dios le habla a los hijos y le dice en Efesios 6:6: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Fíjense, el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Él te está dando una orden, pero con la orden te está dando una promesa. ¿Cierto? A los jóvenes que están aquí hoy, cada promesa y cada orden de Dios trae una consecuencia. Y si decidimos obedecerla, esa consecuencia estará a favor nuestro. A las esposas le dice en Efesios 5:22 que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. ¿Cuántas respetamos a nuestros esposos? ¿Cuántas sabemos que nuestros esposos son nuestra cabeza? Que si nuestro esposo está en orden con Jesús, el orden de Dios habla. Jesucristo, el esposo, como cabeza del hogar, la esposa y los hijos, ¿cierto? El Señor no nos dice: ama a tu esposo. Nos dice: respeta a tu esposo. Y al esposo les dice en 1 de Pedro 3:7: ustedes maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas
de la gracia de la vida. Gloria a Dios por eso que nos toca, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. ¿Qué quiere decir con esto? Dios nos manda en su palabra cómo debemos comportarnos. Les habla a nuestros hijos, nos habla a nosotras como esposa, les habla a nuestros esposos, nos habla como iglesia, nos habla como hijos de Dios y nos dice qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos. No es difícil el evangelio, nosotros lo hacemos difícil cuando desobedecemos. Si vemos el final de cada versículo, te da una ordenanza, pero te deja saber que si no lo haces puede pasar algo contrario o diferente a lo que Él te está mostrando y a lo que a veces cuqueamos a Dios y pensamos, Él no va a hacer nada, o no lo va a hacer hoy, tal vez lo haga mañana. Y decidimos desobedecer porque cuqueamos la presencia de Dios y pensamos que Él no va a hacer nada hoy, que lo va a hacer mañana o pasado. Y usted está poniendo en tela, en peligro, la vida de sus hijos y de sus generaciones. Porque a lo mejor no pase nada hoy, pero en el momento en que usted desobedece, usted le está firmando un cheque en blanco al diablo. Y Él se lo guarda en el bolsillo y lo va a sacar cuando Él quiera. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Pero eso fue el cheque en blanco que le firmaste al diablo. Pero en el momento en que tú decides que Jesucristo tome control, dice la palabra de Dios que Él todo lo llevó cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pero además de eso, también dice su palabra que toda acta de decretos que había en contra suya y en contra mía, y eso incluye el cheque, ¿qué? Fue vencida en esa cruz. Que usted permitió que fuera firmada por el diablo, el Señor ya la venció y la pagó. Solamente nos pide algo, nos pide que seamos obedientes. Y seguimos aquí en Jonás, cuando él es expulsado por el pez, el Señor lo vuelve a enviar y le dice, regresa. Y acá dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense, entrar a ese lugar que era tan peligroso, que era la ciudad del derramamiento de sangre. Ese fue uno de los motivos por los que yo me imagino él tomó la decisión de huir y decir, yo allí no entro. Y muchas veces Dios nos manda a hacer algo que no nos gusta y salimos huyendo, ¿verdad que sí? Y nos manda a ser obedientes en nuestro trabajo, en nuestro hogar, a predicar el evangelio de Dios, a interceder, a levantarse en la madrugada a orar por esta tierra que está gimiendo, que necesita de usted y de mí. Nosotros no estamos aquí solamente para recibir el alimento e irnos a casa. Estamos aquí porque ustedes son intercesoras, porque aquí hay pastores sentados, hay evangelistas. Porque hay personas que son llamadas como un propósito de Dios, que a lo mejor usted no lo ve hoy, pero Dios se lo va a mostrar mañana. Y espere en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar, pero Él sí lo sabe. Lo único que necesitamos es confiar y esperar en Él en silencio. Y el Señor va a hacer. Confíe solamente en lo que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Todos somos usados de maneras diferentes y los dones son repartidos de manera diferente, de acuerdo a nuestra obediencia y de acuerdo a cómo busquemos a Dios. El Señor no quiere una religión, el Señor quiere una comunión, quiere que usted intime con Él. El Señor quiere que usted lo busque en intimidad, que usted encuentre un espacio en su tiempo, en su agenda. Como dice el pastor Wilson, en este país uno se la pasa corriendo, ¿cierto? Es un país muy ajetreado, pero cuando usted decide darle un espacio a Dios en su vida y ponerlo como a Él primero
y como el centro de su vida. Hay una adoración que cantan aquí, el grupo de adoración, que Dios los bendiga. Me encanta el grupo de adoración de esta iglesia, todos ellos, qué bendición tenerlos, ¿verdad? Por ahí es por donde fluye la unción fluye por los que están acá arriba, rompiendo las cadenas con todas esas adoraciones para que llegue la unción del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, hermanos míos, decidimos realmente obedecer a Dios y conectarnos, grandes cosas suceden. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de aquí, de ustedes, han sentido que el Espíritu Santo los ministra cuando ustedes están aquí? ¿Verdad que sí? Venimos aquí los domingos y a buscar su presencia los días entre semana también. El favor de Dios, la palabra de Dios, que es la que nos hace ser diferentes. Ella es la que nos cambia y nos transforma. El Espíritu Santo es quien se encarga hoy a ustedes de transformarlos conforme a su medida. No sabemos en qué momento vamos a ser totalmente cambiados y transformados, pero en el camino y en el andar usted tiene que decirle: Señor, examina mi andar y mi caminar, y mira, Señor, si mis caminos, Señor, están correctos delante de ti, si mi corazón está correcto delante de ti, Señor. Yo necesito que tú me santifiques más para que tú puedas usarme. Dios lo va a usar a usted para grandes cosas, conforme a como usted decida seguir al Señor. Cuando Jonás lleva el mensaje, Nínive se arrepiente. Y esto es algo chistoso, y cuando llego a esa parte me da mucha risa, porque Jonás se enoja, porque Dios decide perdonar a Nínive. El pueblo se viste de cilicio y entra en ayuno. Inclusive el rey se rasgó sus vestiduras y se sentó sobre ceniza. Y él decide poner a todo lo que se movía en esa ciudad que estuvieran en cilicio, y que no le dieran ni siquiera ni agua, ni pan, ni nada, ni siquiera a los animales. Hasta los animales los puso en ayuno, porque él sabía que iba a ser su ciudad destruida. Y deciden doblar rodillas y orarle a Dios, y Dios los perdona. ¿Y sabe qué? Jonás se enoja. Aparte que desobedeció, también se enojó porque Dios los perdonó. ¿Usted se imagina eso? Imagínese. Y él se enoja tanto que decide irse y meterse debajo de unas como plantas para que no le diera el sol, para que no se quemara. Y Dios decide crear una calabacera. Digo, está bien, estás enojado, yo voy a ser bueno contigo. Te voy a crear una calabacera para que te cubra del sol. Dios lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace en tu vida es con un propósito. Aleluya. Todo lo que Él hace es con un propósito. Y muchas veces nosotros estamos aquí enojados y gritando y pataleando, y Dios está riéndose. Pero es que no entiendes mi voluntad. Pero es que no entiendes lo que yo quiero para ti. Pero es que no te enojes. Todavía Jehová va y le pregunta: ¿por qué te enojas tanto? Y todavía le dice: me enojo hasta la muerte. Estaba enojado realmente porque había perdonado a Nínive. Dios le pone la calabacera y le da una enseñanza. Como le gustó tanto la calabacera y estar ahí debajo de la sombra con el fresco, Dios decide secarle la calabacera y manda a un gusano que le coma la calabacera. Cuando él ve eso, se enoja más todavía y se siente mal a causa de la calabacera que se había secado. Dios le dice: hello, ¿por qué te enojas a causa de la calabacera? Y no te sientes mal porque yo perdoné a Nínive, que no sabe ni lo que hace su mano derecha, su mano izquierda, que hay personas que no saben por qué toman decisiones erróneas, y Dios perdona aún la crueldad de su pueblo. Dios perdona aún lo que usted está haciendo hoy mal, y Dios decide darle una nueva oportunidad porque Dios es misericordioso. Y Él está decidido hoy a perdonar lo que tú hayas hecho y a darte una segunda oportunidad. Y te vuelve a decir hoy: ve y haz lo que yo te digo en mi palabra y yo te bendeciré. Como lo hizo con Jonás. Y le dio una segunda oportunidad. Y Jonás, yo me imagino que se debe de haber arrepentido después de todo lo que hizo. Pero ¿sabe qué?
Él debe haber aprendido una gran lección de todo lo que le pasó. Y eso es, como dice mi esposo, el gran meollo del asunto, que aprendamos cuando hacemos algo mal y Dios nos corrige, que aprendamos el porqué y que no lo volvamos a hacer de nuevo. ¿Sabe qué salió bueno de todo esto? Nínive fue una ciudad que Él perdonó. Los marineros creyeron en Dios y dejaron a sus ídolos y decidieron adorar a Dios, porque se dieron cuenta que solamente Dios puede detener una tormenta. Porque ellos tenían rato clamando para que ese mar se detuviera y nada pasara. Y cuando usted está en medio del desierto, ahí es donde Dios lo fortalece a usted. Ahí es donde se rompen las cadenas. Ahí es donde Dios se glorifica en medio de su debilidad. En medio de ese llanto y ese clamor que usted tiene de rodillas, gimiendo por la presencia del Señor, el Señor en ese momento lo fortalece y saca lo mejor de usted para usarlo para su gloria. Y le demuestra a los que están al lado suyo, que lo vieron llorando, que lo vieron gimiendo, que cuando usted va a la presencia de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Y lo que usted creía que no tenía solución, después que pasó la tempestad, el Señor lo hizo con un propósito en usted. Logró lo que Él quería, pero también logró su propósito en usted, porque Él lo que quiere es que seamos mejores, que seamos más fuertes, que sepamos a quién servimos, que seamos de quién somos hijos. Somos hijos del Dios Altísimo. Dios no quiere que estemos llorando por los rincones. Dios no quiere que usted viva hoy llorando y sintiéndose mal. Dios quiere que usted sepa a lo que usted está llamado. Dios tiene un llamado y un propósito en su vida. Dios lo escogió como un propósito eterno. Aparte de darle la vida eterna, que es el mayor regalo que Dios tiene para usted, Dios quiere grandes cosas. Dios quiere llevarlo a lugares que usted ni siquiera se imagina. Usted está aquí hoy empezando un caminar con Jesús. No se suelte de su mano. Busque el favor de su palabra. Busque el leer la Biblia, escudriñar las Escrituras. Anhele y enamórese de Jesús, porque Él está enamorado de usted. Enamórese de Él de una manera especial. Dios entregó todo, entregó su Hijo, su único unigénito Hijo al mundo, para que usted hoy tuviera lo que muchos no tuvieron antes. Él está poniendo hoy en sus manos para que usted eche de la vida eterna y alinee su vida hacia arriba, y Él todo lo va a alinear hacia abajo. Todo, mis hermanos, tiene solución en esta vida. Lo único que no tiene solución es la muerte, y ya Jesucristo la venció. Y nosotras, gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí vamos para arriba, ¿verdad? Aleluya. Dios es bueno. Estamos en tiempo y, bueno, mis hermanos, espero que les haya agradado esta clase el día de hoy. Vamos a cerrar acá con una breve reseña. Es obvio que Jonás aprendió de sus errores, pues obedeció de inmediato. Vemos aquí otro aspecto en que podemos imitar al fiel Jonás. De más está decir que todos pecamos y cometemos errores, ¿verdad que sí? Y así nos los dice Romanos 3:23. La cuestión es cómo reaccionamos cuando fallamos. ¿Nos damos por vencidos o aprendemos de nuestros errores y volvemos al buen camino? Como vio Jonás recompensado su obediencia, ¿qué recompensa le espera a usted en su futuro cuando es obediente? Él vio recompensada la obediencia. Parece que más adelante, con la alegría de ver que los marineros habían reconocido a Jesús, a Jehová, los hombres empezaron a temer en gran manera, y llenos de gratitud ofrecieron un sacrificio a Jehová y no a sus dioses falsos. Usted está aquí para convencer al mundo de que hay un Cristo que murió. Usted está aquí para convencer a ese mundo que se está perdiendo todos los días que hay un Jesús que no está crucificado, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios está vivo.
y que clama y gime el Espíritu Santo por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, y que la presencia del Señor quiere transformarnos. No desista, mi hermano, y no deje que el diablo lo condene. Cuando venga la condenación a su mente, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador.